Episodio 16. Consideraciones de diseño de lodos activados. ¿Cómo alcanzar el porcentaje de remoción de carga en tu PTAR? Bienvenidos a Consideraciones de diseño, donde te compartimos tips de diseño de lodos activados. Soy Joaquín Enríquez, experto en tratamiento de aguas residuales y el creador de Ingeniería Directo al Grano. Hoy en Consideraciones de diseño vamos a hablar de remoción de carga orgánica en tu PTAR. ¿Cómo afecta ese valor que tú tienes definido de remoción de carga orgánica? ¿Cómo te afecta? Estamos en lo correcto cuando nosotros asumimos ese número o ese porcentaje de remoción de carga. Pues les cuento, este es un tema muy controversial. Cuando nosotros hablamos de porcentaje de remoción de carga orgánica en tu diseño, nosotros usualmente nos referimos a los límites de descarga o a los límites de vertimiento, considerando una carga inicial y vamos a llegar a un límite de vertimiento. Entonces nosotros agarramos ese límite de vertimiento, lo dividimos entre esa carga que estamos alimentando y ahí definimos el porcentaje de remoción, sea un 75 o un 80%. ¿Es eso viable cuando tú estás diseñando una planta de tratamiento? Por supuesto, hay que cumplir con el límite de vertimiento, pero cuando hablamos de ese límite de vertimiento y tú diseñas tu sistema de tratamiento, esa condición de diseño te va a llevar a cubrir ese límite de descarga. Quiere decir que tú, cuando consideras todas esas variables que inciden en la consideración de tratar con algoritmos, con ecuaciones, con fórmulas, y tú metes eso en esas ecuaciones y dices, ok, llegué a este límite y yo necesito un reactor de este tamaño y necesito unas condiciones que yo tengo que cubrir, por ejemplo, el requerimiento de aire, nutrientes, alcalinidad, tengo que controlar oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces tú, de acuerdo a esos requerimientos, de acuerdo a ese porcentaje de remoción, tú dices, eso es suficiente y ya tengo mi diseño. ¿Estás en lo correcto cuando tú tomas esas consideraciones? ¿De dónde partimos? Aquí tú ves un planteamiento. Aquí tenemos este puntero, el láser, síganme. Entonces nosotros tenemos unas condiciones de partida. Vamos a cumplir con unos requerimientos en el efluente. Habíamos hablado de un porcentaje. Entonces, nosotros calculamos lo que requiere mi sistema, calculamos el reactor, escogemos unas consideraciones de diseño. Aquí tenemos la producción del exceso de lodo con todos sus elementos tales como nitrógeno, fósforo, exceso de lodo, al igual como en el efluente. Tenemos las condiciones de recirculación, tenemos el volumen del reactor que diseñamos, el sedimentador, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿estamos en lo correcto en decir que la norma me pide 100 miligramos por litro, yo estoy alimentando 350 y en base a eso yo hago mis consideraciones de diseño? Calculando esos requerimientos, calculando ese volumen del reactor que yo estoy involucrando, voy a involucrar los requerimientos de aire, de por sí los requerimientos de oxígeno o lo que se llama el AOR del sistema.
Entonces calculamos esos requerimientos de oxígeno para esa condición de DQO que yo coloqué, que es de 100 miligramos por litro, que es lo que me pide el límite de descarga. Eso es suficiente. En otras palabras, cuando nosotros fijamos ese límite de vertimiento, nosotros estamos limitando esas condiciones de oxígeno. Pero por otro lado, tú tomaste en consideración un tiempo de retención biológico, una concentración de sólidos. Y en base a esas condiciones, tú estás limitando esas condiciones de oxígeno. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿estás seguro de los algoritmos que tú estás utilizando? Por ejemplo, es muy definido que cuando nosotros queremos calcular cuál es la condición a la salida en términos de DQO, yo tengo un algoritmo que me relaciona el tiempo de retención biológico, la constante de decaimiento, este coeficiente de crecimiento y otros factores más en la cual yo puedo calcular para esa condición que yo elegí del tiempo de retención biológico cuánto sale de DQO. Pero nosotros estamos limitando esa condición a esos 100 miligramos por litro que me dice el vertimiento. Entonces, ¿para qué calculamos a través del algoritmo con esas condiciones de diseño que yo definí, que probablemente me va a dar mucho menor de 100, donde me puede dar 5, me puede dar 10 en términos de DQO soluble rápidamente biodegradable que sale en la descarga en relación a esas condiciones de diseño? Entonces, podemos pensar que hay una contradicción. Si yo para esas condiciones de diseño que yo elegí, calculo con mi algoritmo y veo que ese requerimiento de oxígeno que yo calculo es para 100. Sin embargo, para esas condiciones de diseño, yo puedo estimar a través de esos algoritmos que yo calculo que esa producción, esa descarga de DQO va a ser mucho menor de 100. Entonces, como les digo y les reitero otra vez, entonces hay una contradicción. Entonces, yo escojo unas condiciones de diseño donde a través de los algoritmos yo puedo calcular ese DQO en la descarga, sin embargo, los requerimientos de oxígeno y en consecuencia esos requerimientos de aire los calculo para 100. Entonces, no hay un match en la información que nosotros estamos manejando. Se puede decir que, como les dije, esto es un tema controversial. Entonces, por un lado calculamos con el algoritmo y por otro lado calculamos los requerimientos de aire con respecto al vertimiento. No encaja, no cuadra. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un simulador, nosotros alimentamos los datos de partida. Y el simulador calcula cuáles van a ser los datos de salida. Mientras que usualmente cuando nosotros trabajamos en condiciones estacionarias, nosotros tenemos los datos de partida y establecemos los parámetros de cumplimiento o los límites de vertimiento y con esa banda nosotros trabajamos. Ahora bien, si nosotros tenemos los algoritmos, que fue el punto anterior que mencionamos, vamos a profundizar un poco más. Si nosotros tenemos esa banda y nosotros decimos que con esos algoritmos vamos a alcanzar esta condición, nuestro sistema lo estamos protegiendo. Porque vamos a tener esa flexibilidad de que nosotros con los límites de vertimiento llegamos acá, pero en realidad con las condiciones de operación que trae mi sistema llegamos más adelante. Y por lo tanto mi sistema es más vulnerable.
Entonces, cuando nosotros definimos una entrada y una salida, nosotros estamos definiendo una condición lineal, una condición flat. Sin embargo, las condiciones reales en un sistema no son lineales, son variables. Entonces, aparte de que nosotros estamos calculando más allá de ese límite de vertimiento, las condiciones reales en tu sistema van a tener unas condiciones máximas y unas condiciones mínimas que tú tienes que cubrir en tu diseño. Por eso les decía, esto es un tema muy controversial cuando nosotros hablamos de una remoción del 80% y con ese 80% estamos trabajando en una forma ya enclavada y en la realidad eso no es así. Entonces, nosotros tenemos condiciones de partida, límites de vertimiento y podemos saber hasta dónde puede llegar ese sistema. Deberíamos de cubrir todas estas condiciones, deberíamos de cubrir las condiciones máximas y mínimas, las condiciones variantes con la cual trabaja ese sistema. Lo deberíamos de cubrir o hablamos de un 80% de remoción y con eso trabajamos. ¿Cómo te beneficias tú como diseñador al considerar estos cambios? Datos de partida, porcentaje de remoción establecido con las condiciones de vertimiento y ver que con los algoritmos yo puedo alcanzar algo más de remoción o mucho más, y considerando esas variaciones de pico y esas condiciones mínimas que yo pueda cubrir de una manera bien organizada en la selección del equipamiento que va a utilizar mi tratamiento. Esas condiciones variables se pueden aplicar para condiciones de plantas pequeñas y plantas medianas o grandes. Sí se pueden calcular para plantas pequeñas, para microplantas o para plantas medianas o grandes. Esas condiciones se deben de evaluar. Nuestro sistema varía. Estamos claros. Nuestro sistema no es lineal, no es constante. Entonces nosotros deberíamos de considerar esas variaciones, o te pregunto, o le dejas eso a la suerte. Ese no es el deber ser de un diseñador. Un diseñador debe de considerar las condiciones que puede abordar su sistema. Y hay que evaluar las peores condiciones con las cuales tú te vas a enfrentar y los requerimientos o las necesidades que tiene ese sistema y cómo las vas a cubrir. Entonces tú me preguntarías, ¿tenemos que diseñar con cargas variables? Sí, aún teniendo que los datos de partida son únicos. Entonces sabemos cómo empezamos, sabemos a dónde va a llegar con ese límite de vertimiento, pero sabemos que mi sistema alcanza algo más y que yo voy a poder cubrir esas condiciones máximas y mínimas. Recuerda, esto es un tema que siempre cubrimos la mayoría de las veces y trato siempre de incluirlo en mis charlas. ¿Qué controlas tú como diseñador? Ok, como diseñador tú defines cuál es el volumen de tu reactor, defines la ingeniería del sistema, etcétera, etcétera. Pero tú controlas las condiciones ambientales. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que tú controlas? pH, nutrientes, sólidos suspendidos. Controla sistemas operacionales tales como el tiempo de retención biológico, los sólidos suspendidos con la cual tú quieres trabajar tu reactor y en consecuencia la producción de lodo y todos esos elementos. ¿Y qué hacemos nosotros con esas condiciones ambientales? Proveerle todos esos elementos, si tengo que adicionar nutrientes, micronutrientes, para que esa biomasa,
ese componente de microorganismos se mantenga en el reactor. Si tú no cubres las condiciones ambientales en tu reactor, tú vas a empezar a tener problemas con la biomasa y en consecuencia puedes tener un reactor enfermo que no va a ser capaz de remover ese sustrato que tú tienes comprometido, que tú tienes asegurado que tiene que cumplir. Si te faltan nutrientes, tu metabolismo no va a ser completo porque se necesita nitrógeno y fósforo. Y hay un elemento que muchas veces se olvida, de que tenemos todos los elementos bajo control, pero no consideramos micronutrientes y también hay que agregarlos. Es como nosotros tomamos vitaminas, tomamos elementos que nos fortalecen. Así son los sistemas biológicos, los tenemos que fortalecer y mantener esas condiciones ambientales. Entonces nosotros en ningún momento nos podemos atrever de decirle a la biomasa como tal, mira, tú nada más vas a consumir hasta 40 miligramos por litro. No, eso no es así. La biomasa va a tener problemas de ajustes, problemas de acondicionamiento y dependiendo de esos requerimientos, de esas condiciones ambientales, si nosotros los diseñadores la podemos satisfacer. Por ejemplo, para este ejercicio propuesto, entrando en números y en más detalles, nosotros tenemos que un DQO que se está alimentando al sistema está en el orden de los 350 miligramos por litro. Asumimos que desde el punto de vista de vertimiento me permiten una remoción del 80%, que es equivalente a 76 miligramos por litro. Sin embargo, cuando yo estuve diseñando el sistema me dio para las condiciones de diseño que yo tengo representadas acá, que yo puedo salir con un DQO en el orden de los 58 miligramos por litro. Lo importante es tener flexibilidad. Acuérdense, si ustedes van a trabajar con condiciones variables, que eso es lo que pasa en la vida real, las condiciones de tu sistema de lodos activados son variables y en consecuencia tú puedes variar las condiciones de aire, de oxígeno que requiere tu sistema. Eso va a traer contribuciones en ahorro energético y por supuesto va a llegar un momento dado en que tu sistema va a requerir esa cantidad de aire que necesita para cubrir esas condiciones máximas. Y cuando en un momento del día las condiciones de carga orgánica presente en el sistema son menores, entonces la demanda de oxígeno va a ser menor. Eso se puede hacer con plantas medianas y grandes, pero cuando tú estás trabajando con un sistema pequeño, con un organismo pequeño, usualmente esas condiciones de variación en un sistema se pueden ver comprometidas desde el punto de vista de costo. No es lo mismo un sistema de variación de frecuencia para mantener o variar las condiciones de ese requerimiento de aire y de oxígeno que tú requieres en relación a un sistema pequeño. Pero en un sistema pequeño sí se pueden hacer unas consideraciones de on-off, de arranque, de encendido y de apagado de esa unidad de aire. Y eso es fácil de controlar a través de un timer, de un controlador de tiempo. Me explico, en un sistema pequeño de una vivienda o de un urbanismo de 4, de 10 viviendas, por establecer un número, ¿cuándo usted puede apagar el sistema? En la madrugada, porque usted no tiene alimentación de sustrato o de carga hidráulica. Sin embargo, puede haber algo eventual en la madrugada donde se alimenta carga orgánica y usted va a tener el reactor, el volumen suficiente para que su biomasa,
sus microorganismos que tiene el sistema puedan degradar, puedan metabolizar esa carga orgánica. Entonces siempre hay la vía. No todos los sistemas alimentan en un momento dado esa carga hidráulica, ese sustrato al sistema. Entonces, para plantas pequeñas, para plantas que tienen una carga orgánica, una carga hidráulica verdaderamente pequeña en ciertas horas del día, usted puede ajustar a través del reloj y ahí usted puede tener reducción de energía para ese sistema y ese es un beneficio en la operación. Entonces hay que buscarle la vuelta siempre y cuando cumplamos con los requerimientos o esas condiciones ambientales en el sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando las condiciones ambientales se ven afectadas? Cuando decimos afectada es que esa biomasa no va a tener ese requerimiento de oxígeno que necesita para poder metabolizar ese sustrato. ¿Qué pasa si tenemos deficiencia de nutrientes? Pues ese metabolismo no se va a dar. ¿Qué pasa si no tenemos la alcalinidad suficiente? Entonces no vamos a tener ese proceso de nitrificación. Aun cuando nosotros desde el punto de vista conceptual digamos de que mi sistema yo lo diseñé para un tiempo de retención biológico de 20, 15 días. Si usted no tiene la alcalinidad suficiente, ese proceso de nitrificación, esa conversión del amonio a nitrato no se te va a dar. Aunque tú tengas las condiciones de oxígeno, ese nivel de oxígeno requerido, ese nivel de oxígeno en tu reactor está en el orden de los 2 miligramos por litro. Pero si tú no tienes la alcalinidad, ese proceso no se da. Al igual, si usted tiene un proceso de acidificación, esa condición no se le va a dar. Aún usted haya colocado todos los elementos correspondientes. Se le consumió la alcalinidad y por lo tanto se le acidifica el sistema. Muchas veces yo hablo de la alcalinidad y he comentado en una serie de videos es la alcalinidad olvidada. No se da ese proceso. O al igual cuando tenemos un proceso de nitrificación y de denitrificación porque la norma me tiene un control de nitrógeno bastante bajo. Y entonces yo denitrifico y nitrifico. Pero resulta que llega un momento en el día donde la cantidad de sustrato no es suficiente para que ese proceso de reducción de nitrato a nitrógeno gas se dé a efecto, se lleve a cabo. Entonces, cuando hablamos de condiciones ambientales, tenemos que evaluar, tenemos que considerar esas variables y controlarlas, porque no nos concentremos en el diseño. Tenemos que considerar que las condiciones ambientales para mantener esa biomasa se mantengan de una manera tal donde no afecte la condición del efluente que usted necesita producir. Entonces estamos hablando de esas condiciones, cómo manejarlas y eso es viable. Entonces, les reitero, una cosa es el porcentaje de remoción por medio del cual yo tengo que satisfacer los límites de vertimiento y otra cosa es cuando aplicamos los algoritmos. Entonces los algoritmos con esas condiciones de diseño que nosotros elegimos resulta que nosotros podemos alcanzar un valor de 10 miligramos por litro.
Digamos que fue un tiempo de retención biológico de 20 días para ese volumen de reactor, para una condición de sólidos suspendidos en el reactor de tal, una recirculación, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo llegar a 10. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a recortar la cantidad de aire para decirle, no, usted tiene que llegar a 76 porque el límite de vertimiento es 76, no. Los microorganismos, la biomasa, no va a decir, sí, señor, cuando yo llegue a 76, yo no metabolizo más sustrato, hasta aquí llego yo. O usted empieza a recortar el nivel de oxígeno porque usted está saliendo con 10, entonces no, yo voy a salir con 76. Si usted empieza a recortar los niveles de oxígeno en el reactor, usted puede desestabilizar su biomasa y en consecuencia tú puedes tener los fenómenos de índice volumétrico de lodo que son altos y en consecuencia formación de lodo filamentoso porque sus condiciones de oxígeno usted las ha puesto a variar de tal forma porque usted está estrangulando para llegar a 76 en vez de dejar que el sistema trabaje libremente. Entonces estamos pendientes de un porcentaje de remoción. Sin embargo, la planta trabaja con condiciones variables, entonces limitamos ese diseño a unas condiciones tales que en un momento dado se puede ver afectado. ¿Cómo estás tú con el benchmarking en tu entorno, en tu país? Cuando yo hablo de benchmarking, eso significa es cómo está trabajando la planta del vecino, cuál es el grado de carga que está procesando, cuáles son esos indicadores de gestión que tiene su sistema. Porque una cosa es cumplir con el vertimiento, pero cuál es la gestión en términos de consumo de potencia. ¿Es viable? Cuando tu planta se ve afectada por esas variaciones de caudal, esas variaciones de carga, ¿cómo es la resiliencia de tu sistema? ¿Se recupera rápidamente? ¿Se ajusta tal para cumplir con el vertimiento? Se hicieron las consideraciones de variación de carga para poder cubrir esos requerimientos en tu sistema. Entonces, sí tenemos que hablar de porcentaje de remoción, porque cuando nosotros tenemos la autoridad o en una planta industrial viene la gerencia y te pregunta cuál es el porcentaje de remoción, sí, nosotros estamos removiendo un 80, un 90% de carga. El punto es, ¿a qué costo? ¿Cuál es tu gestión? ¿Estás haciendo lo correcto? Y si hay esas variaciones como tal y tus equipos trabajan a full carga, en un momento dado tú puedes implementar un sistema de ahorro energético donde tú empieces a variar con las condiciones de tus equipos para poder controlar tu sistema y en consecuencia poder tener un ahorro energético. Entonces le reitero, no todo es una remoción de porcentaje. Usted tiene los algoritmos que han sido probados por años y por años. Con lodos activados tenemos desde 1916 y es la tecnología mayor probada y comprobada durante todos estos 100 años, estos 106 años que ha tenido este sistema de ser probado y reteque comprobado. Pero hoy por hoy nos amenaza siempre es la reducción de costos y la operación confiable y viable. Los invito más adelante a otro episodio donde hablaremos de consideraciones de diseño de lodos activados. Suscríbanse al canal y activen la campanita.
Hasta entonces.